Dios. Sean bienvenidos a la casa del Señor en esta preciosa tarde. Alabado sea Dios. Nos sentimos contentos en este día de que el Señor pues ha sido bueno con nosotros. Amén. Miren, mi hermano, el hecho de simplemente abrir nuestros ojos en la mañana quiere decir que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Así es. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Mire, mi hermano, yo soy de los que me aseguro de que cada día que yo me levante, lo primero que salga por mis labios es darle gracias a Dios. Amén. Gracias, Señor. A veces sí nos olvida, hermano, que es por la causa de Dios que estamos de pie. Sí, mi hermano. No es por nuestras propias fuerzas o porque comemos bien. No. Dios es el que pone en nosotros esa fuerza, esa salud que necesitamos para estar de pie. Para poder trabajar, para poder funcionar durante el día. Es Dios, hermano. En esta tarde, pues, antes de comenzar, quiero anunciarles que este sábado tenemos un culto especial y Gloria a Dios, tenemos un aleluya. predicador invitado. Amén. Y la mayoría de ustedes lo conocen, que es el hermano Santo Soriano. Eso es este sábado a las 7 de la noche. Alabado sea Dios. Así que prepárese para el sábado si Cristo no ha venido todavía. Ay, santo, bendito Dios. Alabado sea Dios. Amén. Santo. Vamos a la palabra del Señor en esta tarde, porque quiero aprovechar el tiempo para poder desarrollar esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Hoy vamos a hablar de nosotros. Cuando digo que hoy vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de usted y de mí. ¿Y por qué? Y usted se estará preguntando, ¿y por qué vamos a hablar de nosotros? ¿Qué se va a hablar de cada uno de nosotros? Hoy vamos a hablar de la iglesia. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. El lugar donde estamos aquí congregados no es la iglesia. Este es el lugar que escogimos para adorar a Dios, para acercarnos a Dios. Este es el cuartel general del ejército de Jesucristo. Pero el cuartel es una cosa y los soldados son otra. Santo, aleluya. Gloria. Amén. Así que debemos entender que usted y yo somos la iglesia, no son las cuatro paredes, aunque tienen su importancia. Cada uno de nosotros pertenecemos al cuerpo de Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2 vamos a leer desde el verso 40 en adelante. Amén. Hechos capítulo 2, verso 40. Ya yo había hablado sobre esto hace unos años atrás y el Señor puso en mi corazón hablar sobre ello. Él sabrá por qué. Aleluya. La palabra del Señor dice así en Hechos capítulo 2, verso 40, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se pueden sentar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te ensalzamos en esta noche. Te damos gracias, mi Dios, por esta palabra, porque en ella encontramos, Señor amado, cuál es el propósito que tú tienes para la iglesia, para cada uno de nosotros, Señor amado. En esta tarde yo te pido que seas tú ministrando nuestras vidas a través de esta palabra. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te doy gracias. Amén y amén. Como dije al principio, hoy vamos a hablar de nosotros, porque usted y yo somos la iglesia. Cuando usted comienza a estudiar el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que el tema principal en el libro de los Hechos es cómo la iglesia comenzó. Y no solamente cómo comenzó, sino cómo fue desarrollándose hasta el día de hoy. Pero hay algo que muchas veces se nos escapa, y es que el libro de los Hechos presenta con mucha claridad un principio que es bien importante para la vida espiritual y para la salud espiritual de la iglesia. Y es que ahí encontramos el modelo que Dios estableció para cómo la iglesia tenía que desarrollarse. Ese es el modelo, alabado sea Dios, establecido por Dios. Y es el que la iglesia, alabado sea Dios, debe buscar. Debe, alabado sea Dios, imitar. Hoy vamos a hablar de varias características de una iglesia saludable. Escuche bien. Por eso dije que íbamos a hablar de nosotros. Pero antes de comenzar, yo quisiera hacer varias preguntas. Y la primera es, ¿cómo se siente usted de salud? ¿Está saludable? ¿Se siente enfermo? O cuando se siente enfermo visita al doctor, ¿para qué? Para que lo analice. Así como usted y yo en muchas ocasiones nos sentimos mal, como que la salud se va deteriorando, hablando físicamente. En el libro de los Hechos encontramos varias características las cuales nos presenta el Señor de cómo debe ser una iglesia saludable. ¿Qué debe hacer la iglesia del Señor para vivir saludablemente, hablando espiritualmente? ¡Qué bien!
Y mientras yo meditaba en esto, me doy cuenta que en estos versos bíblicos que acabamos de leer encontramos varias características que identifican, alabado sea Dios, con mucha claridad lo que es una iglesia saludable. Amén. Mira, hermano, la salud es bien importante, porque sin salud no se puede hacer nada. Mira, hermano, yo en muchas ocasiones me he levantado de la cama que no me he sentido bien. Y lo primero que yo le digo al Señor: Señor, si no me siento bien, no puedo funcionar como tú quieres que yo funcione. Así que, con todo el respeto que tú te mereces, sáname. Quita esto de mí, llévatelo. Porque esto es un impedimento para que yo pueda funcionar. Para que yo pueda, alabado sea Dios, hacer lo que tú me enviaste a hacer con excelencia, con libertad, sin ningún impedimento. Mira, hermano, hoy vamos a ver algunas características de una iglesia saludable. Y esas características son características que la iglesia de hoy deben tener. Ahora, escuche bien, porque estas cualidades representan áreas que son vitales en la vida de la iglesia. Mire, desde el principio Dios ha querido y ha deseado que entendamos que como iglesia de Jesucristo debemos procurar vivir una vida espiritual saludable, hermano. Qué bien. Fíjese, hermano, que lo primero que yo me di cuenta y encontré meditando en esta palabra es que el remedio para mantenerse en salud espiritual, escuche bien, como iglesia, lo encontramos en Éxodo capítulo 15, verso 26. Mire lo que dice Éxodo 15, 26. O sea que ya desde el principio Dios nos ha dado la fórmula, por llamarlo así, de cómo vivir una vida espiritual saludable. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos cumplir? Escuche bien, mire lo que dice Éxodo capítulo 15, verso 26. Escuche bien. Mire lo que dice. Y dijo, o sea, el Señor: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Y usted se preguntará y usted dirá: pero ahí está hablando de enfermedades físicas. Mire, mi hermano, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice Isaías 53, escuche bien lo que dice Isaías 53. Vamos a Isaías 53 un momentito. Isaías 53, mire lo que dice. Verso 4 y verso 5. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados,
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando usted lee eso, la mayoría de las veces de los que lo leen piensan que ahí está hablando de sanidad y de curación física simplemente. No. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él nos curó, Él nos sanó por sus heridas, tanto física como espiritualmente. No solamente Él llevó mi enfermedad física, no solamente Él llevó el cáncer, sino que también llevó el cáncer espiritual. O sea, que Éxodo 15:26 lo vemos cumpliéndose aquí. Literalmente. Porque dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Enfermedad física, dolor físico, enfermedad espiritual y dolor espiritual. Amén. La mayoría de las personas, cuando habla de esto, simplemente se quedan en lo físico. Pero mi hermano, a Dios le interesaba mucho más lo espiritual que lo físico. Amén. Amén. El primer milagro que Dios está dispuesto a hacer no es sanar un cáncer físico, y Él lo quiere hacer, sino sanar el cáncer espiritual. Amén. Que está llevando a muchos a la perdición. O sea, estamos hablando de las características de una iglesia saludable. Escuche bien. Estamos como en una introducción, hermano, porque yo quiero que entendamos esto. Amén. Con mucha claridad. Y no solamente que lo entendamos, sino que lo apliquemos a nuestras vidas. Porque no es simplemente aprender y adquirir conocimiento, no. Ese aprendizaje y ese conocimiento tenemos que llevarlo a nuestras vidas, que nosotros comencemos a experimentar eso. Ahora, ¿sabe que la palabra de Dios es la medicina que nos mantiene saludables? Amén. Escuche bien. La primera característica que encontramos en Hechos capítulo 2, en lo que leímos, es que la iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba en la enseñanza. Escuche bien. Por eso el verso 41 dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si había algo en que la iglesia primitiva enfatizaba en aquel tiempo, era en la enseñanza y en la predicación de la palabra. Mire, hermano, hoy en día hay algo que le está haciendo daño a la iglesia. Y cuando digo le está haciendo daño, no me refiero un daño destructivo, sino, mire mi hermano, la iglesia más que una predicación necesita ser enseñada. Amén. Si usted observa el ministerio apostólico en el principio, en la iglesia primitiva, el 90% de las veces que ellos y llegaban a la iglesia, no era predicar, sino era enseñar. El mismo Señor Jesús enfatizaba más en la enseñanza que en la predicación, aunque ambas cosas son importantes. Hoy se predica mucho. Miren, mi hermano, hoy se predica mucho, pero yo he escuchado predicadores que hablan de 100 palabras que hablan, 98 están fuera de la Biblia. No usan la palabra. Una predicación efectiva, una predicación que cause efecto en la vida del que está oyendo, debe estar fundada en la palabra. Amén. No en conceptos humanos, no en cuentos de vieja, no en otras cosas, sino en la Biblia.
Yo no sé si te has dado cuenta, hermano, Amén. pero yo hay muchos predicadores en este tiempo que lo menos que hablan es palabra de Dios. Usted lo que oye son gritos y salto y brinco y corre para aquí, corre para allá y ¡ah, fuera! ¿Y dónde está la palabra? Eso no edifica, hermano. Perdóneme, pero eso no edifica. La gente sale igualita o peor de como llegaron a la iglesia. Por eso es que no hay madurez. Por eso es que no hay crecimiento. Estamos hablando de la salud espiritual de la iglesia, de una iglesia saludable. Escuche bien. Mire, mi hermano, escuche bien. A medida que la iglesia crecía y ganaba más gente, se hizo necesario educar a los nuevos convertidos en la enseñanza apostólica. Educar. Escuchen bien. Para educar a una persona hay que enseñar. Amén. Y la predicación, lamentablemente, no enseña. Aunque es importante predicar. No estoy diciendo que no se predique, pero que se predique algo que edifique. Que despierte en nosotros, alabado sea Dios, el deseo de acercarnos más a Dios. Pero aquí vemos que mientras la iglesia iba creciendo, se hizo necesario educar a los nuevos creyentes. Miren, mi hermano, hoy lo menos que se hace es eso. Se convierte en una persona y, miren, mi hermano, pasan meses y no se le enseña la palabra. No se le enseña el por qué está aquí, el por qué se convirtió. Por eso es que hay muchos dentro de la iglesia que todavía están cruditos, como decimos los boricuas. Están verdes, no han madurado todavía. Qué bien. Mira lo que el versículo 42 dice, escuche bien. En Hechos, mira lo que dice el versículo 42 de Hechos. Hechos capítulo 2, verso 42. Miren lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Pero lo principal aquí, el punto aquí es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escuche bien, perseveraban. Era algo continuo. Porque los apóstoles, los líderes, entendieron que era necesario que se enseñara, que se educara a los nuevos convertidos, pero también a los viejos. Porque hay viejos todavía que están como nuevos. ¿Qué bien? Y perseveraban en la doctrina. O sea, la palabra perseverar implica que esto era algo continuo, diario. No es hoy y mañana no. Mira, hermano, hay iglesias que lo que hay es entretenimiento puro. Eso es peligroso, hermano. Miren, mi hermano, yo fui una vez a la iglesia por el área de Grande, eso hace más de 20 años atrás. Yo no sé si está todavía igual. Y cuando entré, lo primero que yo vi en el altar fue un billar. Y yo dije, espérate, yo habré entrado en el lugar equivocado. Bueno, no estoy hablando, esto sucedió de verdad. Un billar en el altar. Yo dije, no, hasta donde ha llegado la iglesia del Señor. ¿Usted piensa que Dios está en un lugar así? ¿Usted piensa que el Espíritu Santo se mueve en un lugar así? Definitivamente no. Mire mi hermano, escuche bien, el lugar del altar no es para eso.
Primeramente que nada. Si querían tener un billar, ¿por qué no lo metieron en el basement? ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Qué es la impresión que causa en usted cuando usted ve eso? Desorden. Mire, mi hermano, que no hay interés por las cosas de Dios. Esos son métodos que se están utilizando en este tiempo para llenar la iglesia, hermano. Llenar la iglesia de gente que no han nacido de nuevo. Entonces, eso se convierte en un club social, hermano, donde la gente viene a entretenerse. Si yo me quiero entretener, yo vivo al lado del parque, me voy para el parque. Lo que tengo es que cruzar la calle pero yo llegar a la casa supuestamente de Dios a entretenerme, a entretener la carne y el espíritu completamente enfermo. No, mi hermano, no, eso es a Dios, no le agrada eso. Qué bien. Ahora, la palabra doctrina quiere decir enseñanza o instrucción. Miren, mi hermano, la iglesia necesita ser enseñada. Amén. Esa es la primera característica de una iglesia saludable. Miren, esa es la primera vacuna que se debe poner la iglesia. Para ponerlo a este tiempo. Eso es famoso hoy, ¿no? Hoy se habla más que de vacuna y de coronavirus. El antídoto para el coronavirus espiritual es la enseñanza. Miren, mi hermano, sí, cuando se aplica la enseñanza surge un efecto, porque los anticuerpos espirituales van a comenzar a pelear y la persona va a recibir fiebre espiritual, dolor de cabeza, le va a doler el cuerpo. Miren, mi hermano, la palabra de Dios cuando penetra parte el alma. Amén. Amén, amén. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Amén. O sea, cuando dice que parte el alma, lo que quiere decir es, mira, voy a romper esto porque de aquí voy a sacar lo que no sirve y voy a poner lo que sirve. Santo. Escuche bien. Escuche bien, la palabra doctrina quiere decir enseñanza o instrucción. Mire, debemos enseñar, debemos instruir, no solamente a los nuevos, sino a todos. Mira, la enseñanza, la instrucción es efectiva. ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a eso? ¿Qué es lo que dice? Que toda la palabra de Dios es que inspirada por el Espíritu. ¿Y es útil para qué? Para corregir. Para enseñar, para corregir, y sigue por ahí. Ahora, la iglesia primitiva dedicaba tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. Estamos prestando atención nosotros. Escuche bien, había una cualidad en la iglesia primitiva y era que cada uno de los que estaba en la iglesia prestaba atención. Estaba atento a lo que se estaba enseñando, a lo que los apóstoles estaban enseñando. Miren, mi hermano, es bien importante que la iglesia preste atención, porque al principio cuando leímos allá, escuche bien, en Éxodo capítulo 15, mire lo que dice el Señor: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Mira, mi hermano, Dios siempre ha querido
que su pueblo preste atención. Él siempre que le hablaba a Israel, lo primero que le decía, presten atención, estén atentos. Yo enfatizaba en eso porque sabía que el pueblo de Israel era como el lagartijo, que le entra por aquí y le sale por aquí. Mira, mi hermano, el lagartijo tiene esa cualidad, el lagarto, ese tipo de animal. Usted coge una varita, se la mete por aquí y le sale por acá, literalmente. De ahí es que sale ese dicho. Hágalo un día cuando usted vea uno. Yo lo he hecho. Le mete la varita por aquí y le sale por aquí. Así es. Hay personas que la palabra entra por aquí y sale por acá, porque lo menos que hace es prestar atención. Gloria a Dios. Lo menos que hace. Está oyendo, pero no está entendiendo. Y tal, pero ¿y cómo es eso? No es lo mismo oír que entender. Porque puede ser que usted esté oyendo lo que yo estoy diciendo, pero no le está prestando atención porque está prestando atención a otra cosa. Para prestar atención, para estar atento, usted tiene que olvidarse de lo que está ocurriendo a su alrededor. Enfocarse en lo que usted quiere escuchar. Amén. Gloria. Bien. ¿Saben que esta iglesia era como la iglesia de Berea? ¿Cuál era la cualidad de esa iglesia? Dice la Biblia que los hermanos de Berea, mientras se iba enseñando la palabra o predicando la palabra, ellos iban escudriñando las escrituras para ver que si lo que se estaba predicando o enseñando estaba ahí. Mira, hermano, yo practico eso. No importa donde yo esté, o usted si sea en la radio, en la televisión o en el internet, escuche un mensaje, yo busco la Biblia. Amén. Sí, mi hermano, porque mire, mi hermano, estamos viviendo un tiempo peligroso. No todo lo que se predica por ahí o se enseña viene del Espíritu. Mire, hermano, aunque te haga temblar, aunque se te paren los pelos, hay que examinar todo. Aleluya. Cuando yo era pequeño, yo veía un comercial que se trataba de las galletas Ritz. Y era que unas personas querían imitar la fórmula de cómo se hacen esas galletas. Y buscaron un experto. Le digo, bueno, yo quiero que tú me hagas esta galleta conforme a esta, porque la queremos hacer exactamente como es. Comenzó la persona a hacer su galleta. Buscaron a que las probaba, le dije, el tipo la probó. Bueno, tienen el mismo sabor. No, tienen el mismo tamaño, tienen el mismo color, pero no saben igual. Miren, mi hermano, lo de Dios no se puede imitar. Lo de Dios es original. Anoche se habló de esto aquí, de las apariencias. ¿O somos originales o no somos? Porque hay muchos que tienen el mismo tamaño, tienen el mismo color, pero no tienen el mismo sabor. Ahora, como creyentes nosotros tenemos nuestra doctrina o enseñanza y esta se fundamenta en la palabra de Dios. No hay otra cosa, hermano. Nuestra enseñanza y nuestra doctrina debe estar fundada en la Biblia, en la palabra. Todo lo que está fuera de la palabra, mira, hermano, así se oiga bonito, mira, mi hermano, hay que desecharlo. La palabra de Dios está por encima de cualquier enseñanza, de cualquier pensamiento, de cualquier idea. Así suene bonita, así te resulte.
Bien. Ahora, como creyentes nosotros tenemos nuestra doctrina y enseñanza y está fundada en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios, escuche bien, ¿qué es y para qué sirve la palabra de Dios? ¿Saben qué? Lo primero que vemos en la palabra de Dios es que la palabra de Dios es nuestra regla de fe. ¿Dónde está su fe fundada? ¿Dónde está? ¿En la palabra de Dios o en lo que escucha por ahí? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Mira, hermano, su fe va a estar fundada de acuerdo a lo que usted escuche. Escuche bien. Si usted es de las personas que escucha la palabra, que estudia la palabra, que se mete en la palabra, su fe va a estar fundada en la palabra. Amén. Bendito Dios. Pero si usted está escuchando otras cosas y está dedicando tiempo a otras cosas, su fe va a estar fundada en eso. Por eso es que hoy en día hay tanta gente confundida dentro de la iglesia, hermano. Esta es mi fe. Para ahí un himno que dice, se llama así, esta es mi fe. Pero ¿cuál es su fe? ¿En qué está fundada su fe? ¿Cuál es el fundamento de su fe? Santo, gloria a Dios. Amén. El apóstol Pablo decía que cuando él iba a enseñar o a predicar, él llegaba a un lugar y decía, yo no vengo aquí a predicar cuentos ni filosofías humanas. Yo vengo aquí a predicar la palabra del Espíritu Santo para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. O sea que la palabra de Dios es nuestra regla de fe. En ella, escuche bien, Dios nos ha revelado las verdades divinas y esas verdades son las que creemos. ¿Sabe qué es por la palabra? Escuche bien, de Dios, que nuestra fe crece y se perfecciona. ¿Sabe algo, hermano? Usted puede orar 25 horas diarias. Es más, puede dormir en el altar. Pero su fe no va a crecer si usted no se mete en la Biblia. Es santo. Así es. Usted va a vivir una fe desbalanceada. Mucha oración y poca palabra. O mucha palabra y poca oración. Ambas cosas son importantes. Amén. Fe y oración y palabra. Amén. Produce fe. Creerle a Dios. Vivir una vida de fe. Porque esto es por fe, no es por vista. ¿Qué dice la Biblia? Lo repite 3 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. El justo por su fe vivirá. Amén. Santo, gloria a Dios. Pero ahora, ¿qué tipo de fe es la que nos estamos viendo? Vamos rapidito, porque estamos en la primera todavía, y son varias. Escuchen bien. Lo segundo que vemos aquí, que la palabra de Dios es nuestra regla de conducta. Mire, hermano, la palabra de Dios es la que forma el carácter del hombre y de la mujer cristiana. Amén. Nuestra conducta debe estar fundada en la palabra. No es lo que aprendí en la universidad, lo que aprendí en la escuela, o lo que aprendí en yo no sé dónde. No. Nuestra conducta debe estar formada por la palabra de Dios.
Porque ella es la que va a formar el carácter que Dios quiere para usted y para mí. Amén. Hombres y mujeres, alabado sea Dios, cuyo carácter sea conforme al carácter de Cristo. Qué bien. Ella nos dice cómo debemos conducirnos en nuestra vida. O sea, la palabra de Dios nos va a enseñar cuál va a ser nuestro comportamiento, cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir. Gloria a Dios. Amén. Cuando vayamos a tomar decisiones, las tomemos conforme a la palabra, no conforme a lo que aprendí allá afuera o en la escuela, o lo que me dice mi compañero o mi amigo. Mira, hermano, hay que tener cuidado con los consejos que usted está prestando atención. No todo el mundo, por más que hable lengua, por más que brinque y salte, es un buen consejero. No. Eso es una especialidad, hermano, que solamente la da el Espíritu Santo y no a todos. Amén. Si usted quiere consejo en cuanto a cómo vivir, en cuanto a cómo tomar decisiones, aquí está el mejor consejero. No tiene boca, pero habla. Amén. Santo, gloria a Dios. No tiene ojos, pero te ve. Aleluya. No estudió psicología, pero es el mejor psicólogo que hay en el universo. Amén. No es un consejero profesional, pero el mejor consejo no lo aprendió en la universidad. No, es el consejo del Espíritu. Ay, santo, amén. Gloria a Dios, Señor. Y ese consejo está aquí. Aleluya. Y ¿sabe qué pasa? Que a muchos de nosotros a veces no nos gustan estos consejos, porque chocan con lo que queremos. Damos la paz. Santo. ¿Te dañó el mensaje? Aleluya. Escuche bien, la palabra de Dios es nuestra regla de conducta. Escuche bien. ¿Sabe que la conducta de cada uno de nosotros debe ser moldeada por la palabra de Dios? Ella es el modelo por excelencia. Ok, vamos así. Escucha bien. Muchas veces el creyente es movido por cualquier viento de doctrina, problema o circunstancia. Es por eso que Dios puso en la iglesia ministerios. Escucha bien. Dios no puso 5 ministerios en la iglesia porque Él quería ocupar un espacio en la iglesia. No. Miren, hermano, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Amén. Dios no es de los que hace algo por entretenerse o porque, mira, me hace falta llenar este espacio y lo va a llenar con esto. No. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. En Dios todo tiene un propósito. Detrás de todo lo que hace Dios hay un plan. Amén. 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 Escuche bien. Miren lo que dice Efesios 4:11. Escuche bien. Dice, Él mismo, ¿quién? El Espíritu. Amén. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿con qué plan? ¿Con qué fin? Parece que estamos hablando de las características de una iglesia saludable, que tiene salud. ¿Sabe qué? Se puede tener salud, pero no. ¿Sabe? Se puede tener salud y no necesariamente estar saludable. ¿Usted sabía eso? Amén. Por fe. Así. Yo puedo tener salud, pero no necesariamente estoy saludable. Porque hay elementos que producen salud, pero no te llevan a la vida saludable que tú deseas.
Eso lo vamos a dejarlo para otro día. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, etcétera, etcétera? ¿Saben para qué? Escuchen bien. Con el fin, escuchen bien, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo, hermano. Amén, gloria a Dios. Y el cuerpo de Cristo no es cualquier cosa. Ay, santo. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Un cuerpo sin cabeza no funciona. Está muerto. Amén. Pero usted y yo somos el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza. Amén, ay, santo. Gloria a ti, Señor. Así que ya no pensamos nosotros, es Cristo el que piensa. Amén. Y todo lo que Dios diseñó para la iglesia, lo hizo con el propósito de que la iglesia sea una iglesia saludable espiritualmente. Amén. Ay, santo. Bendito Dios. No una iglesia coja. Dios no quiere una iglesia que esté 3 días a la semana con diálisis. No. Dios no quiere una iglesia que vaya 3 veces a la semana a coger quimioterapia. No. Hablando espiritualmente. Qué bien. El propósito fue perfeccionar a los santos. ¿Sabe con qué? Para que maduren, para que crezcan, para que lleguen a la estatura del Hijo de Dios. Amén. Para que seamos diferentes. Para que no nos parezcamos a los de allá afuera. Aleluya, es santo, bendito Dios. Aleluya. Ay, mi alma te ¿A quién usted se parece? ¿A quién se parece Kelvin? Aleluya. A su mamá y a su papá. ¿Verdad que sí? Tiene las características de su mamá y su papá. Se supone que usted y yo tengamos las características de papá. Y no del papá de aquí abajo, sino del papá de allá arriba. Amén, aleluya. Gracias, Miren, mi hermano, cuando Jesucristo sanó el ciego, escuchen bien, que lo volvieron a ver de nuevo, decir, pero ven acá, ese no es el ciego, ese mismo es, a él se parece. Aleluya. Él dijo, sí, yo soy. Aleluya. Usted y yo debemos parecernos al Señor, a Cristo. Amén, gloria a Dios. Pero de la única manera que nos vamos a parecer a Cristo es cuando permitimos que la palabra de Dios moldee nuestras vidas. Amén. Él está Aleluya, atento. gloria a Dios. Aleluya. Usted lo ve jugando, pero está prestando atención. Amén, amén. ¡Qué bien! ¿Sabe cuál es el otro propósito? Por el cual Dios puso apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Escuche bien, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados donde quiera de todo viento de doctrina. Aleluya. Gloria a Dios. Miren, mi hermano, hay tanta gente confundida, no allá afuera, dentro de la iglesia. A mí me da lástima a veces. Porque están siendo llevados de todo viento de doctrina. Están siendo educados con cosas raras. Mira, hermano, la palabra de Dios no produce en la persona confusión. No, te saca de la confusión. Si usted anda confundido es porque está escuchando algo que no viene de Dios. Porque Dios no es Dios de confusión, hermano. No.
La confusión es producto de cuando la persona quita su mirada de Dios y la pone en las cosas de afuera. O en fuegos extraños. Que bien, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Mire, mi hermano, ¿sabe cuál es el problema de este tiempo? Lamentablemente hay muchos pastores que están buscando más la forma de llenar la iglesia numéricamente de que la iglesia crezca espiritualmente. Ay, santo, bendito Dios. Aleluya. Ay, Dios, Mire, mi hermano, Dios desea que la iglesia crezca tanto física como espiritualmente. Amén. Pero ¿de qué vale que crezca en número y espiritualmente esté en cero? Esté a punto de un colapso. Qué bien. ¿Sabe qué? Muchos versículos nos exhortan a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Un hijo de Dios permitirá que la palabra de Dios transforme su vida. Ahora, ¿cómo vamos a permitir que la palabra transforme nuestras vidas? La misma palabra nos enseña, escuche bien, lo primero que debemos hacer para que esa palabra transforme nuestra vida es amar la palabra de Dios. ¿Cuánto usted ama la palabra de Dios? ¿Cuánto usted la ama? ¿Sabe cómo usted sabe si ama la palabra de Dios? Siente su momento a meditar cuánto tiempo saca para leerla y estudiarla. Simplemente con eso usted va a entender si la ama o no la ama. O si tiene interés por ella o no tiene interés por ella. Mire, mi hermano, cuando usted tiene su primera novia, usted hace lo indecible por verla, por hablar con ella. Es más, hay algunos que a las 3 y a las 4 de la mañana sonaba el teléfono, pero déjame dormir. Si fuera así para el Señor. ¡Qué bien! Mira lo que dice el Salmo 119, verso 103, el Salmo que todos estudian. Mire, ¿cuántos de ustedes han sacado tiempo para estudiar el Salmo 119? Para leerlo. Escuche bien, Salmo 119, verso 103. Mire lo que dice el salmista. Escuche bien. Mire, mi hermano, esto es amar la palabra de Dios. El Salmo 119 fue un salmo escrito para resaltar la palabra de Dios. Dice el verso 103, cuán dulce son a mi paladar los panes que me como. Eso es lo que dice. Ah, tus palabras. ¿Sabe qué? La historia judía cuenta que los judíos hacían pan de miel, pero ponían en ese pan versículos bíblicos para que los niños los aprendieran. De ahí es que sale eso. De ahí es que sale eso. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel. De ahí es que sale eso. Si nosotros fuéramos así con los niños, le diéramos un pedazo de bizcocho con un verso bíblico, ¿sí? ¿Ah? No solo de pan vivirá el hombre, Kelvin, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso no está en la Biblia, pero la historia judía lo cuenta. Cuando hay amor por la palabra de Dios, usted busca la manera de encontrarse con ella, de aprenderla, de vivirla, de someterse a ella. Es que no tengo tiempo.
Mire, hermano, el día tiene 24 horas. Si usted lo divide en 3, son 8 horas de trabajo. Normalmente. Sale a las 4, llega a su casa a 8 horas antes de acostarse a dormir. ¿Y qué hacen esas 8 horas después que sale del trabajo? Espérate, se me olvidó, tengo que ver la novela. Si se me olvidó que tengo que hablar con la amiga mía. Tengo el teléfono y estoy 5 horas hablando por teléfono. De esas 8 horas van 5 y quedan 3. Cuando coge la Biblia, son las 12 de la noche. Por esta causa yo, Pablo, En paz me acostaré y así mismo. ni eso dicen. No, hay que saber redimir el tiempo, Amén. porque los días son malos. Si usted no tiene una hora para estudiar la palabra, saque por lo menos media hora. Gloria. Porque ella es la que lo va a formar a usted. Amén. Es ella la que lo va a llevar a usted a tomar decisiones sabias, Amén, aleluya, santo, gloria a Dios. conforme al deseo y el propósito de Dios. Mira, mi hermano, nos estamos quedando en el primer tópico. Es así. Mira, hermano, mire lo que dice lo próximo. Es obedeciendo la palabra de Dios. No solamente amarla, no solamente predicarla, no solamente enseñarla, no solamente escucharla, sino obedecerla. Amén. Debemos ser oidores, no olvidadizos. Miren lo que dice Josué, el consejo que le dio Dios a Josué en Josué capítulo 1, verso 8. Miren lo que dice. Mire, hermano, mucha gente lee esto y lo malinterpreta. Piensan que Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate para cuando enfrente a todos esos enemigos. No. Miren lo que él le dice. Josué capítulo 1, verso 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No dice algunas veces, dice nunca. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Señor, ¿y por qué yo no prospero? ¿Por qué todo el mundo prospera y yo estoy estancado? Me pareció un boricua hablando. ¿Sabe por qué? Porque no estamos obedeciendo la palabra. Porque no estamos haciendo lo que dice Dios. Nunca se apartará de tu boca. Miren, mi hermano, se supone que si usted habla 30 palabras, 29 sean de la Biblia. Por ahí se enseña un mensaje de prosperidad, pero sin obedecer la palabra. Mira, hermano, usted no tiene que buscar prosperidad. Si usted vive la palabra, si usted la obedece conforme a como dice la Escritura, si usted no se aparta de ella, la prosperidad va a llegar a su vida. Y no solamente prosperidad monetaria, sino en todas las áreas de su vida. Número 2. Y yo creo que con la número 2 terminamos por hoy. Y la semana que viene vamos a continuar. Una iglesia saludable como la iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba en la comunión. Escuche bien. Miren lo que dice el verso 42 de Hechos. Capítulo 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y dice, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, mi hermano, la iglesia primitiva buscaba de toda forma prevalecer y permanecer en unidad, en comunión, los unos con los otros. Amén. Hoy en día lo menos que se hace es eso, hermano. Llegamos a la iglesia, nos saludamos, nos gozamos y cada cual para su casa. Miren, ¿saben qué? Cuando se habla de unidad no quiere decir que estemos todo el día abrazados, porque eso es imposible. Pero ella y Freddy pueden estar en su casa y yo en mi casa y podemos permanecer en unidad espiritual. Orando uno por los otros. Amén. Bendito Dios. Hay personas, no, vamos a hacer un círculo y vamos a cogernos de brazos para estar unidos. Mire, mi hermano, aunque estemos cogidos de brazos y en el círculo muchas veces no hay unidad. Porque unos están orando por una cosa y otros por otra y otros pensando en cuentos de vieja. ¿Qué va a comer mañana? Y en el problema que tienen. Que bien, esto hay que entenderlo así. Amén. Porque la iglesia primitiva no estaba 24 horas reunida. No. Pero aprendieron por el Espíritu que la unidad no necesariamente tiene que ser cuando estamos todos reunidos en un lugar. No. Porque ahora mismo podemos estar aquí como grupo, pero no necesariamente estamos unidos y en comunión los unos con los otros. Mucha gente no entiende esto, hermano. Qué bien. Mira, mi hermano. Qué bien. Otra característica que vemos en la iglesia saludable es que estaban unidos, se apoyaban unos a otros, se exhortaban unos a otros, se animaban unos a otros y oraban unos por los otros. Eso es permanecer en unidad, en comunión. Y usted dirá, pero ¿era que dormían juntos? No. ¿Vivían juntos? No. Pero yo en mi casa y Freddy en su casa, Freddy ora por mí y yo por él. Amén. Freddy vela por mí y yo velo por Freddy. ¡Qué bien! Gloria a Dios. Estaban unidos, se apoyaban unos a otros. ¿Tú necesitas algo? Me llama, sí, necesito algo. Te lo voy a mandar vía express. En aquel tiempo no había eso. Lo que había eran caballos y camellos. ¡Qué bien! Se soltaban unos a otros. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Vente, siéntate, que vamos a hacerlo. ¿Te parece a hoy que vemos a su lado de estar el problema en vez de ayudarlo lo criticamos? Eso es porque no está orando. A algunos le pasa como ¿sabe qué? ¿Sabes por qué tú estás así? Porque tú estás en pecado. Dice que se soltaban los unos a los otros, se animaban los unos a los otros. Y más importante, oraban unos por otros. Ahora, como cristiana, escuchen bien, debe haber unidad. Amén. Y cuando se habla de unidad, y lo vuelvo y lo repito, no es que estemos reunidos como estamos aquí. Aquí estamos reunidos como iglesia, pero muchas veces no necesariamente quiere decir que estemos unidos espiritualmente, que estemos en comunión los unos con los otros, en un mismo sentido. Miren, mi hermano, el mejor ejemplo de lo que es unidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo nunca veo en la Escritura un desacuerdo entre ellos. Es más, en la creación los tres participaron, unánimes.
Cuando Dios fue a crear al hombre, no dijo, voy a hacer al hombre. No, hagamos al hombre. Muchos teólogos dicen que esos son ángeles, pero los ángeles los han creado a semejanza a nosotros, a imagen y semejanza de nosotros. No. Ahí Dios estaba en comunión, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y eso bíblicamente está comprobado, porque la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero antes de eso dice que estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dice? Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y Juan lo confirma cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Hebreos también. Pasa que hay muchos teólogos que se convirtieron no en teólogos, en teólogos. Miren, hermano, hay teólogos que son tremendos, pero hay teólogos que hay que tener cuidado con ellos. Yo estoy leyendo un libro de teología y hay unas cositas como que, vamos, para leer, cuando usted lee un libro, llévese la Biblia también. Amén. Porque hay muchas enseñanzas, hermano, que cuando usted va a buscar el origen de ellas se va a dar cuenta que son de muchos libros que nada tienen que ver con la Escritura, que no están canonizados. Eso es un tema que el hermano puede hablar de eso. Todavía muchos no entienden eso. Pues vamos a dejarlo ahí porque ese es el tema. Ahora, escuche bien. Dios nos exhorta a buscar la unidad y el compañerismo. Pablo lo ilustra escuche bien, de esta manera. Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 12, 25 y 26. Mire lo que dice. Estamos terminando, hermano. La próxima lo vamos a dejar para la semana que viene. Yo no pensé que esto se iba a extender tanto. Pero mi hermano, hay cosas que a veces no están en el libreto, pero salen. Segunda de Corintios capítulo 12. Miren, mi hermano, se me perdió Corintios. Va a tener que buscar el mapa, espérate. Estas cosas pasan cuando la Biblia son nuevas, hermano. Hermano, es primera de Corintios, y es segunda. Sí. Capítulo 12, versos 25 y 26. Mire lo que dice. Qué bien lo que dice el apóstol Pablo. Le hace el capítulo completo en su casa para que usted entienda. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Eso es lo que Dios desea, hermano. Amén. Estas son características de una iglesia saludable. Aquí el apóstol no está diciendo, escuche bien, en ningún momento, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Sino, no está diciendo que todos los miembros se critiquen los unos a los otros. Eso es lo que está diciendo. No, mi hermano, Dios desea, escuche bien, que la iglesia busque la unidad y el compañerismo. Amén. Escuche bien. Vamos a dejarlo aquí, hermano. La semana que viene vamos a continuar porque ya el tiempo ha corrido un poco.
Yo creo que esto es bien importante, ¿no? Que usted y yo como iglesia entendamos claramente y nos analicemos cuán saludable estamos espiritualmente. Cuando usted se siente mal, usted va a un doctor para que lo analice y le haga un diagnóstico. Mire, mi hermano, así pasa también en la vida espiritual. Sentimos como que algo no está bien, como que nuestra salud espiritual anda media coja. Vayamos al doctor de los doctores para que él nos analice y nos diga, bueno, esto es lo que tú tienes y esto es lo que tú necesitas. Aleluya, santo, gloria a Dios. La semana que viene vamos a continuar, hermano, porque esto es un tema bien importante para este tiempo. Como iglesia debemos buscar la salud, tanto física como espiritual, pero mayormente la espiritual. Porque cuando Cristo venga, lo viene a buscar una iglesia coja, una iglesia que ande en muleta, una iglesia enferma. No, Cristo viene a buscar una iglesia saludable, una iglesia libre de enfermedades espirituales. Así que Dios me les bendiga y el domingo continuamos con él.